Qué precioso, ¿no? El tiempo que estamos teniendo. Ya casi me daba ganas de seguir volando con estas alabanzas. Qué precioso los hermanos que nos están conduciendo. Y Dios merece, Él es digno. No es redundante, Julio. Decir aleluya no es redundante. Amén. Gloria sea al Señor. Bueno, estamos afirmando, reafirmando, revisando el fundamento de nuestra fe, el fundamento de la iglesia. Y ayer comencé declarando que la fe cristiana no se basa en la sabiduría humana ni en el esfuerzo intelectual por conocer la verdad, ni en una búsqueda mística del conocimiento, ni en una religión creada en los hombres, sino que la fe cristiana se basa ¿en qué? La revelación. A ver, todos juntos, se me han quedado, A ver, la fe cristiana se basa en la revelación. La revelación. Y hablamos ayer de 3 grados de revelación. La primera era la revelación general o universal a través de la creación. La segunda era la revelación especial, que es el Antiguo Testamento. Como Dios habló, tomó la iniciativa de hablar muchas veces, de muchas maneras, y especialmente a través de la ley. Y el tercer grado, le llamamos revelación plena. ¿Quién es la revelación plena? Jesucristo. Entonces, es Jesucristo la revelación de Dios mismo. Dios en persona se hizo presente para revelarnos a Dios, su propósito, y vino también para salvar esa distancia entre Dios y los hombres. Siempre la iniciativa la toma Dios. Esta mañana escuchamos a Cristian. Cristian fue mencionando muchas cosas. Yo no daba abasto para anotar lo que él decía. Pero quiero volver a uno de los pasajes que Cristian mencionó al comienzo, Mateo capítulo 16. La pregunta es: ¿cuál es el fundamento de la iglesia? Y allí tenemos en esta conversación, si quieren pueden abrir sus Biblias, en Mateo 16 versículo 13, y vamos a leer hasta el 18. Y quiero volver un poquito a eso que Cristian mencionó. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Esto es un sondeo de opinión. Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros piensan que eres Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Recordemos que la palabra Cristo, Christos en griego, en hebreo es Mesías. Cristo y Mesías son la misma palabra. Uno en hebreo, Mesías, y en griego, Cristo, Christos. Y significa ungido. Tú eres el ungido, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Fue tan precisa la respuesta de Pedro que un simple pescador no podría haber en una frase dicho tanto, con tanta exactitud teológica si quieren. Así que para que él no se la crea, enseguida Jesús le aclaró: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque
porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Simón, esto no nació de vos, esto vino del Padre, esto te lo reveló el Padre para poder articular en una frase y decir exactamente quién soy yo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, en el griego Pedro es Petros y piedra es Petra. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra o roca edificaré mi iglesia. Y como bien dijo esta mañana Cristian, la iglesia es una y la iglesia es de Cristo. ¿Cuánto dice Jesús con esta frase, no? Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aquí tenemos una discusión con los católicos, porque los católicos dicen, basado en este versículo, que el fundamento, la roca, ¿quién es? Pedro. Eso dicen los católicos. Para así tener una base bíblica por el papado. Jesús nunca habló de papa, siempre él habló de 12 apóstoles, pero aquí hay una mención personal, especial a Pedro, y ellos se basan en eso. Los evangélicos dicen que la roca es Cristo, y para eso usan los ademanes, no los alemanes, sino los ademanes. Lástima que no estaba grabado en DVD para ver los ademanes de Jesús. Los evangélicos, uno me explicó así. Vení, Omar. Supongamos que él es Pedro y yo soy Cristo, y los ademanes son así. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es un poco débil, ¿no? Gracias, sos un buen actor. Si hubiéramos tenido el DVD y hubieran grabado los ademanes, entonces podría ser. Watchman Nee dice lo que dijo también Cristian esta mañana, que la roca es lo que Pedro acabó de declarar, la confesión que hizo acerca de Cristo. Pero de todos modos queda ahí una discusión, ¿no? En la forma que está escrito allí. Entonces lo mejor sería preguntarle a Pedro qué es lo que él entendió. Qué lindo sería, ¿no? Que tuviéramos a Pedro aquí y le preguntáramos: Pedro, ¿cuál es la roca, la piedra? Y no lo tenemos a Pedro, pero tenemos lo que Pedro escribió. Amén. ¿Por qué no vamos a Primera Pedro? No es que habían dos Pedros, Primera y Segunda Pedro, sino son dos cartas que escribió el mismo Pedro. Vamos a Primera Pedro y vamos al capítulo 2. Y ahí Pedro dice, nadie mejor que él para interpretarlo. Versículo 4. Acercándoos a él, ¿qué dice? Piedra viva. ¿Quién es la piedra viva? Jesús. Desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas. Opa, ¿quiénes son las piedras vivas? ¿Quiénes somos? Nosotros. Pedro también está incluido. Así que la piedra es Jesús, la piedra viva, sobre el cual tenemos que ser edificados como casa espiritual, pero también nosotros somos piedras vivas, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y sigue diciendo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión
la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. La piedra cabeza del ángulo es la piedra fundamental, sobre el cual luego se levanta todo el edificio. A eso le llaman la piedra del ángulo. Y dice aquí: piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropezaron en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Se refiere a los judíos. Aquí la palabra piedra aparece 6 veces, piedra o roca, en este pasaje que leímos. 5 veces se refiere a Jesús y 1 vez se refiere a nosotros como piedras vivas. También es interesante ver que dice Pablo, y también Cristian lo mencionó hoy, 1 Corintios capítulo 3. Vamos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 10 y 11. Dice Pablo así. Recuerden que había división en Corinto. Unos decían: yo soy de Pablo. Otros decían: yo soy de Pedro. Yo soy de Apolos. Otros decían: yo soy de Cristo. Así que había división, y Pablo les dice a ellos: ¿quiénes son Pablo, Pedro o Apolos? Son servidores. La iglesia tiene un solo Señor. Todos los demás somos servidores por medio de los cuales habéis creído. Los hombres son instrumentos, sea Pedro, sea Pablo, sea Apolos o cualquier otro. Y entonces dice en el versículo 10: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. ¿En dónde? En la ciudad de Corinto. El primero que llegó fue Pablo, y allí él echó el fundamento, y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que tanto Pedro como Pablo definen claramente que el fundamento es Jesucristo, y nosotros somos las piedras vivas. Hay otro pasaje que habla de fundamento, Efesios capítulo 2, versículo 20. Y aquí dice, hablando de la iglesia como familia de Dios, en el versículo anterior, miembros de la familia de Dios, edificados ¿sobre qué? El fundamento, siempre en singular, el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que otra vez, ¿qué es el fundamento de los apóstoles? ¿Son los apóstoles el fundamento y los profetas? No, está diciendo el fundamento establecido por los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Lógicamente, sobre ese único fundamento, Cristo, la piedra angular, vienen enseguida, ¿cómo llamaste hoy, Cristian? Sobre cimiento. Sobre cimiento. Las primeras, que también sirven de fundamento, las primeras piedras vivas que fueron puestos sobre Jesucristo son los apóstoles y los profetas, a quienes Dios le reveló quién es Jesús. Amén. Amén. Entonces, ayer vimos que la fe cristiana se fundamenta en la revelación, y la revelación plena de Dios es la persona de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer.
esa revelación es Jesucristo, el que reveló al Padre, y ese es el fundamento inamovible de la iglesia. Pero, hay un pero. ¿Cuál Jesucristo? Como si hubiera muchos. Pero pareciera que sí. Entonces, solo decir la frase Jesucristo es el fundamento no es suficiente. Dice, atención, no estoy diciendo que Jesucristo no es suficiente. Estoy diciendo, enunciar solo la frase Jesucristo es el fundamento de la iglesia no es suficiente. ¿Por qué? Los mormones hablan de Jesucristo y dicen que tienen una revelación que Dios le dio a José Smith. Los testigos de Jehová hablan de Jesucristo. Entonces, ¿cuál Jesucristo? Los comunistas hablan de Jesucristo. Dicen que fue el primer comunista. Porque en algunas cosas se parece, pero, momento, no se puede tomar a Cristo el pedacito que me cae bien a mí. ¿A Cristo lo tomás completo o no lo tomás? Amén. Los espiritistas hablan de Jesucristo, que era un medium. Porque ahí en el monte de la transfiguración, pero toman solo esa partecita. Y entonces con una parte quieren hacer el todo. Hasta los musulmanes, te va a sorprender, hablan de Jesucristo. Yo he estado en países musulmanes y he hablado a los musulmanes de Cristo, y ellos enseguida, por lo menos en la India, los musulmanes de allí me dijeron dos diferentes. Me dijeron, nosotros somos musulmanes, pero creemos en Jesucristo. ¿Pero cuál Jesucristo? Ellos creen que Jesucristo fue un profeta. No, el Hijo de Dios. No le vas a decir eso porque se ofende. Entonces no es él. Y incluso dice, me dijeron estas dos personas diferentes, sabemos que Jesucristo está vivo y que va a volver. Yo digo, qué bien. Pero, atención, ellos no creen que Jesús murió en la cruz. Creen que a Jesús lo bajaron de la cruz en estado de catalepsia. Estaba vivo, pero estaba desmayado. No resucitó, si no murió, no resucitó, sino que se despertó. Y ellos creen que Jesús se fue al cielo. Así como otros, Enoc también se fue al cielo. Entonces no es suficiente decir Jesucristo. Hay que definir qué Cristo. Porque no es el de los mormones, no es el de los testigos de Jehová, no es el de los espiritistas, ni es el de los musulmanes. ¿Cuál Cristo es el Hijo de Dios? Y ahí viene la definición. El fundamento de nuestra fe es el Jesús